La Écija romana es protagonista del programa Noches para descubrir Écija, una nueva ocasión para disfrutar de nuestra ciudad desde un punto de vista diferente. En esta ocasión para descubrir nuestra historia, ese pasado, ese legado romano que en esta ciudad atesora, porque hay muchos vestigios que nos hablan de cómo era Écija en aquella época. Bienvenidos un día más, un martes más a Noches para descubrir Écija. Sé que algunos de vosotros ya habéis coincidido conmigo en otras ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Cristina Cívico, soy arqueóloga y trabajo en Arquinnova. Llevo trabajando en la ciudad de Écija como arqueóloga unos casi 12 años ya. Y bueno, encantada de descubriros hoy un poco de la arqueología écijana y en concreto vamos a hablar hoy de la Écija romana. Nos encontramos en uno de los puntos emblemáticos arqueológicamente hablando, sobre todo porque fundamentalmente este punto fue objeto de una excavación arqueológica durante casi 10 años. En un primer lugar, como ya siempre introduzco este tipo de visitas, tengo que decir que Écija es una ciudad trimilenaria, quiere decir que tiene casi 3000 años de antigüedad y es una ciudad al mismo tiempo superpuesta. Esto quiere decir que durante esos 3000 años cada uno de los asentamientos que ha caracterizado la ciudad de Écija y que ha dejado sus huellas ha estado asentado uno encima de otro. Por lo tanto, es cierto que en la arqueología écijana, no tenemos unos alzados, excepto lo que después contaremos. Pues no vamos caminando por la calle, es verdad que vemos exentos unos alzados como nos puede ocurrir en Mérida o en otros tipos de ciudades que sí que lo vemos pues paseando por las calles, templos, incluso domus, casas romanas, pues con una potencia de muros pues alucinante, ¿no? Esto no ocurre salvo en Plaza de Armas del Alcázar, que después tenemos una recreación preparada para que lo podáis ver. Pero es cierto que tenemos mucho arqueológicamente hablando de la ciudad. Fundamentalmente lo descubrimos en los últimos años del siglo pasado, gracias a los dos grandes yacimientos de investigación de la ciudad de Écija, que es Plaza de Armas del Alcázar, que ya comenté en la otra ruta y se habló en profundidad sobre ese yacimiento, y bueno, y cómo no, la Plaza de España de nuestra ciudad. Esta tiene un origen diferente. Ya hablé que Plaza de Armas pues bueno, fue la puesta en valor de un espacio para efectivamente hacer allí un parque arqueológico. Sin embargo, no podemos hablar lo mismo de la Plaza de España. Esta excavación arqueológica fue fruto pues, de una excavación de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que fue fruto de una intervención por una construcción que en este caso pues se trataba de un parking subterráneo en esta plaza, una plaza de 5000 metros cuadrados que durante casi 10 años estuvo totalmente vallada. Además, los que sois de aquí, que creo que prácticamente sois todos, sabéis que bueno, Écija es manantera y efectivamente por aquí pasa pues esos pasos de Semana Santa continuamente. Sabéis, bueno, la controversia que eso generó, ¿no?, durante tantos años esta plaza cerrada. Sin embargo, para la arqueología fue fundamental esta intervención, porque aquí pudimos descubrir, pues, no como Plaza de Armas, que sí descubrimos los orígenes de la ciudad de Écija, pero aquí sí que tendríamos la parte más esplendorosa de la colonia Augusta Firma Astigui, la Écija romana. Y lo sabemos porque aquí se descubrió pues parte del foro y la parte monumental de ese espacio público de época romana. Os cuento, por aquí pasaría, si no me equivoco, además Enrique me lo puede decir, aquí pasaría el arroyo de la Argamasilla en época romana, y cuando yo hablaba de que el cerro del Alcázar fue descabezado y rellenado todo este espacio, precisamente fue para dar solidez a todos esos edificios públicos que se construirían aquí. Tened en cuenta, y os pongo en contexto, las casas monumentales que tendríamos en Plaza de Armas estarían ya construidas a medida que se estaba construyendo el foro. Como decíamos, esas casas tendrían una vista privilegiada a todo este espacio y esas casas ya se construirían en época casi fundacional, mientras aquí se estaba construyendo la ciudad. Es cierto que la de Ductio, esa fundación de la colonia, no fue en 3-4 años, sino que durante 60 años esos legionarios, veteranos que venían de la propia Italia, pues se asentaron en el territorio para ver un poco cómo se iba a construir esta gran colonia, ¿no? Tened en cuenta que, como ya hablé en la anterior ruta, estamos hablando de uno de los 4 conventus que formaban la Bética. Estaría Sevilla, Córdoba, Gades y Écija, y el territorio astigitano controlaría hasta Sierra Nevada. Estamos hablando de una ciudad, de una colonia muy importante, y para eso evidentemente pues necesitaban su tiempo.
Bueno, ¿y qué se encontró en esa gran excavación arqueológica? Pues bueno, aquí tenemos un plano, lo voy a enseñar aquí, aunque es muy pequeñito, pero si lo enseño, mirad, esta era la plaza, ¿vale? Cuando se intervino para realizar el parking. ¿Veis aquí? Así se estaba la Plaza de España. ¿Lo veis bien? Bueno, pues esta Plaza de España estuvo así, como digo, durante 10 años, y de la intervención se dedujeron de época romana una etapa fundamental y una documentación importantísima para toda la arqueología, toda la historia de arqueología cijana. Esta excavación tenía una separación de un muro, justo más o menos en este espacio, que separaría la parte privada, con hasta 6 casas completas, 6 domus completas documentadas, de la parte pública. Este espacio público era el témenos, era el espacio dedicado al culto al emperador Augusto, fundador de la colonia en el siglo I a.C. Pues bien, Augusto, como sabéis, fue el primer emperador en ser divinizado y tenía su propio templo. De toda esta intervención arqueológica que os estoy contando, no queda absolutamente nada in situ, o sea, no queda absolutamente nada en su sitio. Solamente tenemos el estanque romano, fundamental también para explicar todo este espacio. Y si bajamos, no sé si ahí nos morimos de calor, pero vamos a intentarlo, vamos a explicar un momento el estanque y todo lo que se articulaba a su alrededor. Se sitúa, que no lo he dicho, como en todas las colonias y todas las ciudades romanas, en la unión de 2 vías principales, el Cardo de norte a sur y el Decumanus Máximo de este a oeste. De hecho, iremos de camino a Santa Cruz por el Cardo, la situación del Cardo Máximo, que llegaremos de hecho hasta las cloacas que se sitúan en debajo de toda esa vía principal. Pues bien, en esa conjunción de vías se situaría el foro y es donde nos colocamos. Y en esta parte sería la parte religiosa llamada témenos. Este estanque apareció y la primera, la arqueóloga que lo descubrió, Ana Romo, pensó que se dedicaba, era una natatio. De hecho, a día de hoy todavía no, hasta que ya pusieron aquí estanques romanos del siglo I. Todavía hay personas que le llaman natatio, ¿no? Pensó que era la parte de las termas, la piscina de agua fría de las termas públicas de la colonia. Efectivamente, bueno, podría ser, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura hidráulica, quiere decir que contendría agua. Esto lo sabemos por el revestimiento que tiene, es un opus igninum, un revestimiento hidráulico que contendría el agua. Si os acercáis veis que tiene un bocel hidráulico entre el paramento y el pavimento para evitar que filtrase de hecho el agua. O sea, evidentemente agua existía en el interior y además en su interior apareció un conjunto escultórico que todos conocéis en Telos, que destaca pues la pieza escultórica del Amazon herida que se encuentra en el museo. De hecho, aquí aparecieron centenares de fragmentos de escultura que decorarían toda esta parte foránea, toda la parte del foro y en concreto pues todo este espacio del témenos, ¿no? Efectivamente, este estanque funcionó como basurero escultórico una vez ya la llegada del cristianismo y ahora contaremos por qué. Pero ¿cuál fue la clave para detectar que este espacio efectivamente no era un espacio termal, sino que sería pues un estanque simplemente decorativo del templo dedicado al emperador Augusto? Y es que al final de este estanque aparece el basamento del inicio de ese templo, que se encontraría bajo la iglesia de Santa Bárbara y bajo pues la caja rural, más o menos. Bueno, lo cierto y verdad es que sí se documentó este estanque como un estanque simplemente decorativo. Incluso se decía, mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿servía para bañarse, para hacer algún ritual? Evidentemente la evidencia arqueológica no nos puede decir ese tipo de cosas, pero sí sabemos que existen paralelos, como en otras ciudades como puede ser en Évora o en
Mérida, por ejemplo, en ella tiene 2 estanques laterales. Además son ciudades que tienen muchas similitudes arquitectónicas con la ciudad de Écija porque se fundaron en la misma fecha. Pues bien, este estanque, como digo, funcionó con la evolución de la plaza como un contenedor escultórico, además de diferentes piezas del derrumbe del propio templo. Y esto ocurrió pues con la llegada de una religión nueva, el cristianismo, cuando esto pierde pues su funcionalidad, evidentemente, de culto al emperador. Incluso sabemos que se van deteriorando este tipo de edificios públicos sobre las propias vías públicas de la ciudad. Y en ese hecho ocurre en un momento en el que pues estas piezas evidentemente son literalmente destruidas. Ahí existe después las teorías de por qué la Amazona herida está tan completa, ¿no? Hay diferentes teorías sobre esto, algunas más románticas, como que fue directamente pues fue recogida y colocada en el interior para que no fuese destruida. Bueno, las amazonas no son dioses mayores para que ocurriese algo así, sin embargo sí es cierto que tiene una posición casi sedente, o sea, como colocada. Puede ser que cayese y cayese bien sobre ya el propio derrumbe del templo y efectivamente pues se conservó así, ¿no? Y directamente, bueno, hay otras teorías un poco más destructivas y es que, bueno, para un romano no hay nada peor de que su cuerpo sea entregado al mar o al río porque se pierde su memoria. Era fundamental que una vez tú fallecías, pues esa memoria se mantuviese. ¿Qué era lo más cercano que tenían aquí en torno a esta plaza que mantuviese agua y que simbolizase el río o el mar? Bueno, el estanque. Pero bueno, esas son teorías un poco ya más retorcidas sobre la caída del Amazonas. Como bien digo, bueno, no es una diosa mayor, en este caso, bueno, pues ahí queda, ¿no? No lo sabemos con seguridad. Lo cierto es verdad es que esta plaza, como digo, pierde su funcionalidad de plaza como tal y empieza a constituirse un espacio meramente funerario. Encontramos unos enterramientos visigodos en esta plaza, justo un poco casi a la entrada, podría decir, ¿verdad?, de San Francisco. Y también ya en una religión posterior hablamos ya de la mayor Maqbara, el mayor enterramiento islámico documentado en Europa y por ende del mundo, con casi 5.000 individuos enterrados en la plaza al este de esta plaza, estarían justo allí. Fue muy importante la documentación de este enterramiento, puesto que era un enterramiento sectorizado y puesto a que, como hemos hablado en otras rutas, pues tenemos falta de documentación sobre la arqueología islámica en la ciudad, pues sí que han dado cierta documentación, por lo menos de la población musulmana que habitó aquí durante 500 años. Y además no queda ahí, porque tenemos una pieza en el museo que si no la conocen os invito a conocer y es una mujer ajusticiada. ¿La habéis visitado alguna vez? Ahí la tienes tú, ¿no? Está por aquí, está por aquí. Era, aquí está. Bueno. Al final de esta plaza, donde estarían las casas consistoriales en torno al siglo XV, aparecieron 2 individuos ajusticiados, un varón y una mujer. En este caso, pues tengo aquí la mujer, ¿vale? Se encuentra en la sala medieval del museo y es muy interesante porque esta mujer tiene una soga al cuello, ¿de acuerdo? Y además la soga tiene restos de cremación, o sea que fue quemada en este caso. Hay ciertas teorías, también según los antropólogos físicos, pues bueno, dicen que no pudo ser ahorcada porque es cierto que no tenía el cuello dañado ni las vértebras cervicales y entonces pues probablemente, como aquí apareció también el rollo de ajusticiamiento de la ciudad, pues probablemente pues fue ajusticiada en lo que ya consideraríamos una plaza. Y eso es lo increíble, que es que en tan solo, y fijaos aquí, apenas más de 2 metros, en época romana esto era una plaza de reunión, igual que ocurre a día de hoy, y pasa por ser un espacio totalmente funerario durante siglos, hasta el siglo XV, que este espacio vuelve a ser plaza hasta la actualidad. Aquí se ve muy bien cómo es, fijaos, una ciudad superpuesta. Fijaos cuánto hemos contado, cuántos siglos hemos recorrido, 2000 años de historia y apenas tenemos 2 metros, un poco más de 2 metros de potencia estratigráfica. Por lo tanto, aquí, como digo, pues se ve muy bien porque siempre se tiene ese temor además a los arqueólogos cada vez que alguien tiene que hacer una piscina en casa, ¿verdad?
Pues por este motivo, porque solo dar una cazada con la máquina pues para aparecer algún resto arqueológico de época romana. Y ahora sí vamos a ir andando por el Cardo Máximo hacia Santa Cruz. Explicaremos la evolución de la plaza de Santa Cruz como una situación fundamentalmente religiosa desde el siglo V hasta la actualidad, y después ya tendremos la recreación de la domus de la estancia roja de la plaza de Armas. Vamos a ir caminando hacia allá. Estamos hablando Bueno, no podíamos estar aquí sin explicar efectivamente la evolución de esta plaza. Hemos hablado allí de la época romana, su evolución en la época cristiana, siguiendo por la época islámica hasta el siglo XV, ¿verdad? Pues aquí retrocedemos un poco y nos volvemos al siglo V, época en la que Écija ya es sede episcopal cristiana, y aquí tendría su sede. Y en el siglo V Écija es sede episcopal cristiana, y aquí tendría pues esa sede, en este caso que tenemos aquí en este espacio. Lo único documentado de ese periodo serían dos capiteles que se encuentran en el patio de la iglesia de época visigoda y el sarcófago paleocristiano que se encuentra haciendo las veces de altar mayor en la nave central. No sé si conocéis Santa Cruz, habéis entrado alguna vez, ¿verdad? Bueno, ese sarcófago paleocristiano está datado en el siglo V después de Cristo. El estilo que lleva es un estilo perteneciente al norte de África, pero con casi total seguridad se realizó en un taller hispano. Algo bastante singular porque la mayoría de los sarcófagos documentados vendrían precisamente de Italia, incluso de la propia Roma, y en este caso no. Tiene tres escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. En el centro el buen pastor, tiene a Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac. Cuando os podáis acercar a Santa Cruz le echáis un vistazo porque merece mucho la pena. Saltando de etapa estaría la etapa islámica. ¿Y qué nos queda? Pues como decía en la anterior ruta, prácticamente nada. Bueno, como conté también en la ruta islámica, las cuatro primeras puertas las cuatro puertas romanas se mantienen en época islámica, y aquí tendríamos al final de esta vía tendríamos la puerta norte de la ciudad romana, que como digo se mantiene, y efectivamente tendríamos una mezquita al-Jama cerca de la puerta de Palma en este caso. Tendríamos también un gran mercado en esta zona, por lo tanto probablemente esta sería la mezquita al-Jama de la ciudad, pero a lo mejor quizás había otras mezquitas al-Jama, porque hay otras teorías sobre que en San Francisco también se situaría otra gran mezquita en la ciudad. Lo cierto y verdad es que de la época islámica apenas sí queda nada. Sí tendríamos insertas dos inscripciones en el fuste de la torre, que se encontraron en el contexto, evidentemente no en esa torre, sino en el contexto de la zona, que simplemente son dos inscripciones que hablan de la fundación, de la creación de dos fuentes en la ciudad, en torno al siglo X después de Cristo, en época islámica. Y siguiendo con la etapa histórica de la ciudad, evidentemente esto evoluciona con la conquista católica, y aquí tendríamos una iglesia gótico-mudéjar, que de ahí sí conservamos pues uno de los accesos a una de esas 5 naves que tendría en origen la iglesia gótico-mudéjar de la parroquia gótico-mudéjar en esta zona, después del repartimiento de Alfonso X de la ciudad, una vez pues es conquistada la Écija islámica y vuelve a ser, se vuelve una Écija católica. Bien, si venís por aquí, bueno, aquí se ve muy bien este arco ojival, sería uno de los accesos de esa parroquia de gótico-mudéjar, y también
si nos pudiésemos introducir bajo la tierra, aquí tendríamos también pues esa cloaca romana que se sitúa justo debajo, como decíamos, del Cardo Máximo, que tendría su intersección al final con la puerta romana que evoluciona en otras épocas. Pues bien, finalmente esta parroquia gótico-mudéjar evoluciona en lo que se quiere, una catedral, ¿de acuerdo? Y se construye a partir del terremoto de 1755, cuando Écija es prácticamente totalmente destruida, sobre todo sufren pues sus torres, de ahí a que Écija sea muy barroca, porque es a partir de ese momento cuando Écija necesita un volumen constructivo enorme para recuperar lo que se ha perdido. Y en ese momento podríamos decir que esta obra pues fue la más prolongada de la ciudad, 60 años de renovación de la nueva iglesia, y efectivamente pues quedó, como veis, inacabada. A mí me encanta porque le da un toque distinto, pero las naves serían mucho más prolongadas. Vosotros que conocéis la iglesia sabéis que tiene unas naves muy anchas y al mismo tiempo muy cortitas, porque la idea era prolongarlas hasta la puerta. No pudo ser, evidentemente. ¿Por qué creéis que no pudo ser? Claro, faltó el dinero después de 60 años de obra, y bueno, al final pues se abrieron sus puertas pues unos 60 años después, ya con la remodelación, y hasta día de hoy. Bueno, y esta, como decía, era la única torre diferente, que coincidiría el fuste con el almirar de la mezquita Aljama, esa única torre cuadrangular. Además, bueno, es muy similar, tiene su corriente con la Giralda de Sevilla, porque además Bernardo II fue el que hizo el diseño. Como veis, este es un punto, quizás el punto religioso más importante de la ciudad de Écija, porque estamos hablando desde el siglo V a la actualidad, no ha dejado de ser un punto religioso, con toda la evolución que ha sufrido este espacio, y continúa siendo, como digo, un punto importante religioso en la ciudad de Écija. Bueno, para nosotros es la estancia 4.3, pero queda mejor la estancia roja, ¿verdad? Bueno, hemos hablado en la Plaza de España, ¿verdad?, de una parte privada y una parte pública. Pues hoy vamos a hablar de la vida doméstica, que es la más, quizás la más olvidada muchas veces, porque siempre en arqueología, oye, gusta más cuando sale pues un mosaico, sale algo más emblemático, pero la vida cotidiana era fundamental para entender la historia, sobre todo para entender una sociedad, ¿no? Y vamos a comenzar con algo muy básico, ¿vale? Hablando pues de la casa romana. Os hemos repartido unos planitos que antes se me ha olvidado haceros mención. Simplemente es el plano de la colonia. Veis muy bien allí representado el estanque donde nos hemos situado, ¿verdad? Y vais a ver que en torno al foro es donde se sitúan pues todas esas partes domésticas de la colonia Augusta Firma. Sin embargo, y tal y como he comentado con anterioridad, mientras se estaba creando la ciudad romana, ya en la plaza de armas había viviendas y tendrían, como digo, pues esa posición privilegiada. De hecho, hay diferencias a nivel de arquitectura con respecto a esas grandes domus, de unas dimensiones mucho mayores que las que se encontrarían o las que se han documentado en la Plaza de España. Pues bien, la casa romana es bastante fácil de entender, podríamos decir, con bastante, bueno, no con bastantes semejanzas, pero para que os hagáis una idea básica, lo podríamos incluso asimilar a la casa de vecinos, que bueno, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque es una casa prácticamente que mira hacia el interior, tiene poca apertura hacia el exterior, ¿verdad? Pocas ventanas, y sobre todo se articula en torno a un patio que está libre, se ve, desde ahí está libre o sea, no tiene techumbre, ¿no? Pues la casa romana, salvando las distancias, podríamos articularla así. Normalmente tendríamos una entrada, ¿vale?, que daría a un atrio, y en torno a dos patios, el atrio y el peristilo, es cuando se articulan el resto de estancias. Como digo, tendrían poca apertura hacia el exterior, por lo tanto la iluminación de las estancias se harían a través de estos dos patios y también la ventilación de las mismas, ¿de acuerdo?
Bueno, pues entrando en la casa, para que os hagáis una idea, entraríamos por las fauces de la casa al vestíbulo. En el vestíbulo estarían situados unos bancos de madera para que se sentase la clientela. Eso era fundamental para el señor. Hablamos de la domus como una casa señorial, no era lo habitual. Lo habitual era vivir incluso, sobre todo en las grandes ciudades, de alquiler, en las ínsulas, en los apartamentos, o sea que tener una casa propiedad, prácticamente como pasa hoy día, no era tan fácil, y menos una casa de estas dimensiones en la propia ciudad, ¿no? Pues estas grandes domus, como estamos hablando, tendría un señor, el dominus, y este señor pues se rodeaba de una serie de clientela que era alguien que le debía algún favor, pues bien dinero, un trabajo, había colocado a su hijo, en fin. ¿Y para qué le servía al señor? Pues todas las mañanas esa clientela se sentaba en esos bancos del vestíbulo para darle la salutatio, el saludo al señor. Esto lo explico porque tiene mucho que ver con la arquitectura que tiene la domus. La clientela daría paseos por el atrio para saludar al señor que se encontraría en el tablinum, en su despacho. Simplemente el señor tendría vista frontal con el vestíbulo para ver a su clientela, y también le daba un poco pues de glamour y de poder el tener varias clientelas sentadas, mucho personal sentado en el vestíbulo de casa. De aquí, de Écija, podríamos hablar de muchas estancias, como digo, tenemos documentadas bastantes, bueno, una colección de mosaicos espectacular, pero bueno, vamos a hablar de esas dos grandes excavaciones arqueológicas y tendríamos dos ejemplos de tablinum, de tablinum en la ciudad de Écija, de despachos, y todos os sonará pues el mosaico de la doble cara, que pertenecía pues al tablinum de la domus, de los mosaicos, por llamarlo de alguna forma, de la plaza de armas del Alcázar, ¿no? Todos lo conocéis, tiene una doble cara porque aquí estamos viendo a un joven, ¿verdad?, con un báculo, un cayado pastoril en el hombro derecho, y si le damos la vuelta estamos viendo a un anciano con una pandereta de flecos en su hombro derecho. Este juego visual, como sabéis, es único en la península ibérica y solo existen 3 ejemplos más en todo el mundo. Como sabéis, este mosaico, bueno, fue destruido en 2015, a día de hoy se encuentra en la misma situación, fue extraído gracias a un crowdfunding que se realizó, pero pues no está, esto es que no es una restauración al uso, es una recomposición del propio mosaico. De hecho, claro, habría diferentes teorías sobre cómo trabajar sobre él, porque si hay que analizar cada una de las teselas para colocarla en su lugar original, imaginaos, es un trabajo de chino, nunca mejor dicho, ¿no? Y tenemos otro ejemplo de tablinum, o lo que creemos que es un tablinum, que sería la estancia 4.4, la estancia contigua a esta estancia de los estucos rojos. Y es una estancia espectacular con un pavimento de opus sectiles y de mármoles traídos de todo el Mediterráneo. Lo tenemos así consolidado y se ha estudiado así, se sabe efectivamente que sería pues de canteras recogidas de todo el Mediterráneo. Pero si tenemos que hablar de alguna estancia que destaque sobre el resto en una casa romana, estamos hablando de cuál creéis. Para nosotros, ¿cuál es la sala más importante quizás? Cuando invitamos a gente, por ejemplo. El salón, el comedor, ¿verdad? Efectivamente, el comedor de la casa, el triclinium. En este caso tenemos un ejemplo muy reciente de un triclinium documentado también en la plaza de armas del Alcázar, y que era una de las estancias que sería compañera a la de la doble cara. Estamos hablando del mosaico de los amores de Zeus. No voy a entrar ahora en describir todo el mosaico, pero sí que cuando vemos un triclinio lo podemos detectar muy fácilmente. En este caso solo podemos detectar 2 lados, pero triclinio simboliza 3 lados. En este caso tendríamos 2 lados de zona geométrica, ¿verdad?, de mosaico, zonas geométricas que eran donde estarían situados los lectis, los lechos donde se recostaban los señores y las señoras ya a partir de un momento importante de la colonia para sus grandes banquetes. Por eso siempre digo, el triclinio en la zona más espectacular era donde los familiares dueños de la casa podían demostrar
el dinero y el poder que tenían a sus invitados. Pero vamos a centrarnos en esta estancia roja. Este es el momento de su hallazgo, porque ya sabéis que bueno, ya está totalmente recuperado y restaurado. Cuando lo descubrimos en 2015, además fuimos testigos directos, porque Ana, mi compañera que está ahí detrás manteniendo esto para que no se caiga, era la directora de la intervención en ese momento, pues pensábamos que estábamos descubriendo pues simplemente el zócalo. No pensábamos encontrar en ningún otro sitio de la Écija romana, hemos encontrado esta potencia de muro, también por lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Porque Écija es una ciudad superpuesta, iba arrasando y colocando el asentamiento nuevo, la población nueva se colocaba justo encima, ¿no? Aprovechando de hecho todos los materiales que podía, porque Écija no tiene canteras, por lo tanto esa reutilización de material se ha hecho prácticamente hasta época moderna. Pues bien, en este caso nos sorprendimos cuando seguíamos bajando y bajando y encontramos hasta 2 metros de potencia de muro estucado. Tanto es así que la prensa la llamó la Pompeya écijana, quizás algo exagerado, pero bueno, no fue tanto cuando precisamente, gracias a nuestra compañera que no está aquí, doctora Irene Losky, que es la arqueóloga que está estudiando todo este tipo de esta pintura, está con su doctorado estudiando esta pintura junto con pintura de la propia Pompeya, pues fuimos a acompañarla al Congreso Internacional de Pintura Romana del mundo, o sea, y fuimos representando la ciudad de Écija gracias a este hallazgo, por lo tanto quizás no estábamos exagerando tanto. Esta recomposición, porque veis que le faltaría pues toda la parte superior, esto está a escala 1-2 y lo ha hecho gracias a las excavaciones que realizamos y viendo la documentación del derrumbe. Tened en cuenta que las casas siempre se derrumban hacia el interior, entonces todo lo que había aquí fuimos excavando por estratos y documentando lo que pertenecería a la propia estancia o a estancias colindantes. Pues bien, se recogieron 7.000 fragmentos de estuco que ella limpió y documentó, y gracias a esos estucos, a toda esa cantidad de fragmentos, pues pudo analizar y pudo hacer la recreación, y gracias a ella pudimos recrear pues esta estancia en su totalidad. En total tendría 3,5 metros de altura. Como digo, no es la altura original, sino ya se nos iba un poco, pero bueno, os comento un poco cómo sería la fisonomía de la propia decoración. Abajo tendríamos un zócalo que imita el mármol. Este espacio, que es el que da nombre a la propia estancia, que tendría un fondo de rojo cinabrio con candelabros vegetales y diferentes separaciones, ¿veis? Estos candelabros vegetales separan la estancia. Esta sería la que tendríamos en el centro de la propia estancia. Después arriba un tercer panel en amarillo ocre, un salpicado ya junto a la moldura, y esta sería la techumbre de la vivienda. ¿Cuál es la teoría de qué sería esta estancia? Pues sería un dormitorio, ¿vale? Un cubículum. En un primer momento esta propia vivienda ha sufrido diferentes reformas, porque en un primer momento incluso quizás esta estancia tendría otra funcionalidad. Lo sabemos porque hemos encontrado diferentes elementos fuera de su sitio y hemos visto que se ha ampliado y que tiene diferentes reformas, porque esta casa tendría una segunda planta, no justo encima, sino aprovechando la propia ladera del cerro, creemos, estaría en la zona este de la estancia. Entonces, ocupando la propia vía pública, la calle, se ocupó en el siglo III otras estancias que pertenecerían a la misma casa. ¿Y cómo sabemos esto? También porque hemos encontrado inscripciones hermae, que aquí la hemos colocado como si fuera el peristilo, uno de los patios porticados que darían ventilación y luminosidad a las estancias. Hemos encontrado estas hermae, que son inscripciones que nos hablan del propietario de la casa, reutilizadas en las escaleras
de la propia casa, entonces no puede ser, ¿no? No podéis tener un elemento decorativo reutilizado como algo meramente funcional. Y sabemos incluso cuáles serían los propietarios de esa primera vivienda, serían los Fabi, que ya habló Sergio el martes de eso, ¿verdad? Pues lo sabemos gracias precisamente a estas hermas. No sé si habéis visto alguna herma en el museo. Las hermas son inscripciones honoríficas que alguien las dedica al señor de la casa. En el museo, por ejemplo, tenemos 3 ejemplares dedicados a la misma familia por una libertad, en este caso. Ellos la liberaron, se supondría, y ella le dedicó pues a sus señores pues este tipo de hermas. Son inscripciones cuadrangulares, como veis ahí, bueno, trapezoidales, y son muy curiosas porque tienen una cabeza en bronce y después unos pequeños muñones laterales, ¿vale? Aquí, de hecho, ya eso se ha perdido en la mayoría de los casos porque ha sido robado, pero nos quedan esos agujeros donde estarían situados los pernos metálicos. Incluso en algunos casos aparecen con un pequeño pene, es muy curioso, la propia herma. Están riendo por ahí atrás, pero es que a mí me parece muy curioso. Es cierto. Bueno, y también ¿qué otro elemento se ha documentado en alguna casa romana de aquí de la ciudad, pero en Plaza de España en este caso? Pues bueno, el osculum. El osculum dio nombre, de hecho, a una de las casas. Es un elemento bastante curioso. Tenemos aquí una recreación que hicimos para los niños. Bueno, veis que esto, bueno, si lo ponemos aquí así, bueno, veis que se mueve, ¿verdad? De ahí el nombre oscilar, proviene de osculum. Y este elemento iría colgado, como ves aquí, en torno a 2 columnas, ¿vale? Y bueno, hay diferentes teorías sobre cuál sería la función de este elemento. Hay algunos que dicen que tiene una función mágica, que quizás sería para cuidar a la familia, para evitar que alguien pudiera crear un mal augurio sobre la familia. Sin embargo, pues probablemente tuviese una función meramente decorativa. En este caso, nuestro osculum de Écija tiene a un sileno, ¿veis? Este personaje que pertenecería al cortejo dionisíaco, el cortejo báquico, y después una efigie alada, ¿lo veis? Esta rotura que veis aquí, pues evidentemente es del orificio que tendría para colgarlo. Se rasgó y hemos perdido esta parte, pero si queréis ver el ejemplar, el original, pues se encuentra en el Museo Histórico Municipal de la ciudad, y también hay una recreación que lo veis perfectamente, que está colgada entre las 2 columnas. Las piedras las piedras calizas que hay en la piscina, esas son posteriores. Las piedras de la calzada son del siglo III, es una calzada, o sea, no es de las vías principales de la colonia, es una calzada posterior. ¿No tiene nada que ver con la piscina? Sí, ten en cuenta que no es fija, como digo, tiene una proyección de que hasta el siglo V, de hecho, o sea, esas calzadas se siguen utilizando, o sea, que aquí no es que se destruya la ciudad, se convive con todo. Entonces, claro, se van rehabilitando las calzadas que se estropean, incluso se elaboran otras distintas, según las necesidades que se vayan ocurriendo en ese momento. Es igual que hablábamos cuando las murallas estuvieron conviviendo con nosotros, no hubo destrucción de murallas y rehabilitación de las mismas prácticamente hasta el siglo XVIII, incluido siglo XVI y XVII, fue cuando empezaron a derribarse algunos tramos de murallas por peligro, pero nosotros mantenemos, de ahí que tenemos estos monumentos, se siguen manteniendo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, os agradecemos mucho vuestra visita. Ya el próximo martes ya tenemos visitas más localizadas, estará Patricia Lama, una compañera, explicará el museo, estanque, Arca Real del Agua, y os esperamos en la próxima, y muchas gracias por vuestra atención. De las explicaciones en la Plaza de España para conocer la vida pública de la colonia Stiegi, nos hemos ido hasta la Plaza de Santa Cruz, un enclave de seguro de los más bonitos de la ciudad. Aquí hemos conocido un poquito más de la vida doméstica, hemos tenido una recreación de la Domus y nos han ido explicando para que nosotros nos adentremos y nos imaginemos cómo era en aquella época. Y viendo a ver quiénes estaban de espectadores y de participantes en esta ruta, pues estamos con Enrique, que además de enterarse un poquito más, Enrique, es que de los
los más adelantados, ¿no?, de los participantes, porque has estado ahí con Cristina. Yo es que profesionalmente estoy vinculado indirectamente porque estudié geología, empecé a trabajar como geólogo en Écija hace ya 22 años y luego pues me dedico a la geología por otro sitio, pero soy aficionado a la arqueología desde niño. Empecé a colaborar con las primeras excavaciones que se hicieron en Écija en el año 87-88 con Ignacio Rodríguez Termiño, Esther Núñez, y luego pues ya he estado siempre codo con codo y muy interesado por lo que se hacía en Écija con todos los arqueólogos, y ya con estas generaciones jóvenes que son bastante más jóvenes que yo y que las conozco además desde niñas, pues nada, cada vez que tengo oportunidad vengo y las escucho, y si puedo pues aporto mi parte científica del asunto. Para conocer la ciudad en la actualidad tenemos que mirar un poquito al pasado, ¿no?, y saber también lo que hubo aquí, ¿no? A ver, mi especialidad realmente es que era Écija antes de ser urbana, antes de los primeros asentamientos, antes de los primeros yacimientos. Efectivamente, bueno, pues durante años estuve trabajando con Sergio, las excavaciones del Picadero, las del Salón, o sea, hemos hecho muchas recreaciones de campo y bueno, pues fundamentalmente eso, saber cómo era el territorio antes de que llegara el ser humano, cómo era el río, las terrazas, la argamasilla, cómo entronca, cómo son las evoluciones, ¿no? O sea, la parte de la geología es antes de que llegue todo este momento antrópico que ellos describen y definen perfectamente, y que además gracias a todas las intervenciones que se han hecho pues ahora mismo conocemos muchísimo nuestra ciudad. Tenemos la suerte, ¿no?, de vivir en una ciudad que tiene tanto pasado y tanto legado, y que gracias a este tipo de actividades lo dan a conocer, porque hablábamos con gente y yo decía, muchos no sabemos ni la mitad de todo lo que atesora la ciudad. Y piensa que, como comento, yo estoy desde los años 80, de finales de los 80, vinculado al mundo de la arqueología en Écija, y es que la eclosión que ha supuesto las excavaciones ya desde el año 2000 hasta este momento ha multiplicado exponencialmente el conocimiento arqueológico de la ciudad, y bueno, pues, o sea, todo lo que son, no ya lo que son las obras de arte, que a nivel cultural son muy importantes, pero a nivel conocimiento es que estamos llegando a unos niveles importantísimos, ¿no? Como la identificación del circo, la identificación del callejero, la identificación de todo el recinto amurallado. Pues al final estamos llegando a un nivel de conocimiento que ya se hubiese querido una generación atrás haberlo tenido, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas que pueden descubrir en este tipo de actividades. Recuerden que todavía nos queda el jueves, la próxima cita, y todo el mes de agosto, diferentes actividades desde diferentes puntos de vista para conocer nuestra ciudad, ese rico patrimonio histórico, cultural y artístico que atesora. Recuerden que son actividades gratuitas, que tienen que inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo, que es un programa para descubrir Écija, así se llama, en las noches de verano de los martes y los jueves. Recordamos que son actividades gratuitas, deben inscribirse para participar porque tienen límite de aforo, y nada, y que descubran y conozcamos Écija desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.